Estoy con ustedes, Alexander Castellanos les habla desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. En esta parte del sermón voy a presentar la segunda parte del tema que dejé inconcluso el domingo recién pasado, que trata sobre arrepentíos o pereceréis, basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 1 hasta el 5. Hemos visto la parte que corresponde al arrepentimiento. Y ahora vamos a ver a lo que corresponde a lo que se refiere por qué el Señor dijo pereceréis. Voy a leer otra vez los versos 1 al 5 de Lucas 13 para entender mejor lo que vamos a estar deliberando. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Bueno, como decía, vamos a terminar viendo la segunda parte cuando dice todos pereceréis igualmente. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta declaración? Bueno, lo que nos está haciendo ver es que nadie escapará de las consecuencias. Una persona que peca tiene consecuencias. Una persona, por ejemplo, entregada a las drogas, aun cuando se entregue al Señor, va a tener consecuencias de haber maltratado su cuerpo. Una persona que fue alcohólica por muchos años, aun cuando se entregue al Señor, va a tener consecuencias de haber maltratado su cuerpo. Pero eso no quiere decir que no ha logrado su salvación. Evidentemente, por el maltrato que le dio a su cuerpo, tiene que vivir en esas consecuencias. Entonces, nadie escapará de las consecuencias. Vamos a ver esa otra faceta que es importante. La interrogante es: ¿hay algún provecho en rendirse al Señor? ¿Qué nos puede pasar si decidimos no arrepentirnos de nuestros pecados? Bueno, analicemos la última aseveración del Señor Jesús. Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Para mí lo trascendental, hermanos, que quien está diciendo esto es nada menos que el Señor Jesucristo. Note la palabra todos. La palabra todos es todo. No indica algunos, no indica parte, no indica la mitad, no indica el 80%, indica todos. Entonces, los oyentes de Jesús creían que sus pecados no eran tan malos como los pecados de los galileos que Pilato había asesinado. Estaban en ese error. El deseo de Jesús, no obstante, era que ellos supieran que el pecado es pecado y que todo pecado es una afrenta contra un Dios todopoderoso. No hay pecado venial ni mortal como una religión
famosa enseña. Todo pecado, hermanos, puede ser pecado de muerte. O sea, ¿cuál? El pecado del cual no me arrepiento me puede llevar a la muerte espiritual, y la muerte espiritual es desligarme de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, evidentemente que los pecados varían en cuanto a las consecuencias terrenales y también varían en cuanto al motivo que les dio origen. Pero esto no cambia la verdad fundamental en el sentido de que el pecado es pecado. Esa es una realidad muy clara. La Escritura dice: todos pecaron, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por lo tanto, todos deben arrepentirse. Todas las personas deben arrepentirse. El arrepentimiento es requisito esencial para llegar a ser un cristiano. Cuando en el día de Pentecostés le preguntaron al apóstol Pedro, aquella multitud que estaban afligidos por que les había responsabilizado de que ellos habían llevado a la muerte de cruz al Señor Jesucristo, dice que se compungieron de corazón, y la respuesta del apóstol Pedro fue: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el arrepentimiento es un requisito esencial para mantener la fidelidad como cristiano. Miren lo que dice en Hechos capítulo 8 y el versículo 22. Dice de esta manera: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Vamos a 2 Corintios capítulo 9 o capítulo 7. Miren lo que dice en este capítulo 7. Dice específicamente los versos 9 y 10. Los versos 9 y 10 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Pues que es requisito esencial para mantener la fidelidad como cristiano. Es decir, este sería lo que nos habla la palabra de Dios claramente. Y el apóstol Pablo expresó en Hechos capítulo 17, versículo 30, que Dios ahora manda a todos los hombres, fíjense bien, todos los hombres, ¿dónde? En todo lugar. ¿A qué les manda? Que se arrepientan. Aquí en El Salvador, en Centroamérica, en todo el continente americano, el continente europeo, Oceanía, Asia, África, manda a todos los hombres a que se arrepientan, sin excepción alguna. Entonces, fíjense bien, veo cuando dice todos pereceréis igualmente, nadie escapará de las consecuencias. Segundo lugar, no habrá descanso de las consecuencias, porque usted puede pensar, bueno, el Señor me va a castigar por haber sido desobediente, porque yo nunca me arrepentí, y porque viví en el mundo de las drogas, del alcoholismo y todo. Me va a castigar por unos meses, me va a castigar por unos años. No,
le va a castigar por toda una vida por haber sido desobediente. ¿Qué ocurrirá si uno no está dispuesto a obedecer al Señor? El Señor Jesús fue muy claro cuando dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fíjese bien, ¿qué es para usted perecer? Yo creo que la palabra es tan clara: perecer es morir. Es morir. ¿Qué es para usted igualmente? Es que no hay excepción. Si usted le quiere cambiar el sentido a las palabras, es problema suyo. Es problema de que usted quiere tergiversar el significado de nuestro lenguaje. Usted no puede usar en sentido erróneo el concepto bien formado que tenemos de las palabras. Usted dice la palabra mesa, en su mente se imagina la palabra mesa, no una silla, no un pupitre, no un ventilador. Si usted dice la palabra silla, lo mismo. No va a sustituir la palabra silla, la imagen de una silla, por una mesa. No puede darse esta situación. Entonces, lo que le estoy diciendo a usted es claramente lo que las palabras significan. No creo que estuviera hablándoles de alguna torre que les caería, ni de la probabilidad de que Pilato los masacrara si no se arrepentían. Lo más seguro es que el Señor estaba pensando en las consecuencias espirituales de la impenitencia. O sea, las consecuencias espirituales de el no arrepentirse. En otro pasaje esto fue lo que Cristo dijo. Miren lo que dice Mateo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, una doctrina favorita del pasado enseñaba que Dios envía un impulso espiritual irresistible al corazón de las personas, haciendo que éstas se arrepientan. Esta doctrina se basa parcialmente en dos pasajes que presentan a Dios otorgando o dando arrepentimiento. Y vamos a leer lo que nos dice el libro de los Hechos. Miren lo que tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo, vamos a consultar específicamente el capítulo 5, y vamos a leer los versos 30 y 31. Dice acá: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, noten, arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí mismo en Hechos capítulo 11 y el versículo 18, miren lo que dice acá: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Por qué se dio esta situación? Porque en el capítulo 10 el apóstol Pedro le fue necesario que el Señor le presentara una visión, donde en ese lienzo que se le mostró en la visión, pues vio una mezcla de los animales puros e impuros, animales limpios y animales que para el judío era un oprobio comerlos. Y entonces el apóstol Pedro expresa, cuando el Señor le da esta lección a través de esa visión, dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada y del que le teme y hace justicia.
Entonces, nosotros podemos ver pues que es cierto que Dios da arrepentimiento, pero lo da en el sentido de que nos da la oportunidad para arrepentirnos y nos da el incentivo, hermanos, para hacerlo. Eso es lo importante, que nos da la oportunidad para arrepentirnos y nos da el incentivo para hacerlo. Entonces yo decía que una doctrina favorita del pasado enseñaba que Dios envía un impulso espiritual irresistible al corazón de las personas, haciendo que éstas se arrepientan. Por eso es que muchas personas retardan su obediencia, porque dicen, ay, que mire, no lo siento en mi corazón. Eso es una treta de Satanás. ¿Por qué? Porque una vez usted conoce el Evangelio de Cristo Jesús y le dice que usted tiene que arrepentirse, que usted tiene que reconocer a Cristo como su Salvador, que usted lo tiene que confesar como el Hijo de Dios y que inmediatamente tiene que ser bautizado o bautizada, usted ya es responsable, no ese impulso emocionalista que espera tener la persona. Es una doctrina errónea, humana, que enseñan los religiosos en relación a esa situación. Bueno, si así fuera, entonces todos se arrepentirían, pues Dios no hace acepción de personas. Es decir, todos se arrepentirían por ese estado emocional que les llega. Y no es así, no es así. Es por conocer la verdad, y desde el momento que usted la conoce, usted es responsable de obedecerla. Él no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo dice en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Entonces, Dios desea que todo el mundo se arrepienta, pero la decisión de arrepentirnos es nuestra. El Señor no le obliga a nadie. Cuando yo obedecí, lo hice de mi propia voluntad, cuando entendí, cuando conocí su verdad. La persona que me evangelizó en el momento cumbre de obedecer, me dijo, o lo hace o no lo hace. Quien decidió fui yo. Y así es la decisión de cada persona que ahora se encuentra en el reino de nuestro Señor. Para ayudarnos a arrepentirnos, el Señor usa dos motivaciones principales. En primer lugar, está la gozosa historia de su bondad. En relación con esto, el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 2, versículo 4. Miren qué hermoso lo que el apóstol Pablo escribió acá. Dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, hermanos? Que un pecador que conoce a Dios, que está familiarizado con las revelaciones del Nuevo Testamento, que alguna vez se sentó y reflexionó sobre la bondad de Dios que lo creó, sobre las dulces misericordias que Dios ha derramado sobre él desde que tiene uso de razón, sobre el hecho, hermanos, de que Dios le proporcionó un camino de salvación, sobre el hecho, hermanos, de que Dios le manda todos los días apartarse del pecado y a acogerse a la paz y la quietud que hay en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sobre el hecho de que abre las puertas de una eternidad de gloria, dicha y honor. Entonces yo le pregunto, ¿acaso hubo alguna vez un pecador que reflexionó así, que no se despreció a sí mismo por ser pecador? Yo creo que si la persona pecadora
hace un análisis de todas las oportunidades que le da nuestro Señor, evidentemente que las va a aprovechar para la salvación. Pero claro, estamos hablando de la salvación de su alma, no de salvaciones de beneficios de tipo material. No obstante, Dios, hermanos, en segundo lugar, también usa la triste verdad de su ira. Dios usa la triste verdad de su ira para tratar de hacer que los hombres se arrepientan. Él es claro, Él es determinante en la situación de su ira. Después que el apóstol Pablo les dijo a los romanos que la benignidad de Dios les lleva al arrepentimiento, miren lo que escribió. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versos 5 y 6. Miren lo que dice Romanos 2, 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno, noten, conforme a sus obras. Pagará a cada uno conforme a sus obras. La gente dirá, no, si Dios es amor. Dios es amor. Y como Dios es amor, Él me va a perdonar, independiente de que la persona haya hecho lo que haya querido hacer en relación al pecado. Es una concepción que Satanás pone en las mentes de las personas para que las personas no obedezcan, para que las personas no reconozcan el poder salvador de nuestro Señor a través del arrepentimiento. Esta era la motivación que Jesús estaba usando cuando advirtió a sus oyentes acerca de perecer. Yo ya hace unos instantes le decía a usted el significado de la palabra perecer. Perecer es perecer. Perecer es estar muerto. Perecer es estar sin vida. No medio muerto, medio vivo. Nada de eso. Y está diciendo, ustedes van a perecer espiritualmente hablando. Algunos opinan que jamás debemos tratar de usar el miedo para llevar a nuestros oyentes por medio de hablarles del infierno. Ese es un error. Hay que hablar, así como hablamos del cielo, hay que hablar del infierno porque es una realidad. Si esta es también su opinión, considere esto. Jesús, hermanos, habló del infierno más que cualquier otro orador o autor inspirado. Evidentemente, no nos gusta pensar en las consecuencias de nuestra desobediencia. No nos gusta pensar en las consecuencias de nuestra desobediencia, pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo. En conclusión a este mensaje que el Señor aquí nos ha estado presentando, arrepentíos o todos pereceréis igualmente. El cielo es un lugar preparado. Jesús dijo a sus discípulos que Él iba a preparar lugar para ellos. Miren lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 14 y el versículo 2. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 14 y el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren qué hermoso. En la casa de mi Padre, ¿cuál es la casa de mi Padre? El cielo, hermanos. No es el infierno, es el cielo. ¿Cómo el Señor podría hablar la casa de mi Padre en una forma contraria? ¿Ve? Entonces, el cielo es un lugar preparado, en el cual han de entrar personas que se han preparado. Y lo mismo se puede decir del infierno. El infierno, hermano, fue
precisamente preparado. Miren lo que dice, vámonos ahora a Mateo capítulo 25. Miren lo que dice en el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, me estoy inventando esto, hermanos, son palabras del Señor. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el infierno existe. El infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Pero las personas que siguen al diablo irán allí también. Es una realidad, hermanos. En este momento usted está preparándose, ya sea para entrar al primero, o sea, al cielo, o sea, para entrar al segundo, al infierno. Y yo le pregunto, ¿es usted de los que están preparados para ir al cielo? ¿O será de los que necesitan arrepentirse de los pecados que ha cometido en su vida y en su corazón? Y usted tiene la oportunidad de ir al cielo. Pero si usted no lo hace, evidentemente que usted está labrando su camino al infierno. Yo no lo estoy mandando al infierno, es el Señor quien le dice claramente las dos opciones: o quiere ir al cielo o quiere ir al infierno. Jesús reprendió una vez a los habitantes de cierta ciudad diciéndoles, miren lo que dice en Mateo capítulo 11, verso 24. Os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos, habiendo sido enseñados por Jesús, habían tenido mayores oportunidades para arrepentirse que los habitantes de Sodoma y Gomorra. Es una realidad que Él les estaba diciendo acá. Es una realidad que Él les estaba presentando. Y a pesar de eso, hermanos, habían rechazado tales oportunidades. A pesar de eso, habían rechazado tales oportunidades. Puede que usted no se haya dado cuenta de ello, pero usted está hoy en un lugar peligroso. Ha tenido el privilegio de conocer acerca de las opciones que Jesús le dio. ¿Cuáles son las opciones que Jesús le da? Una, arrepentidos. La segunda, o pereceréis. Si no acierta a arrepentirse, si perece, usted no tendrá excusa. Ninguna persona tiene excusa cuando accede a los preceptos de Dios. Ninguna persona tiene excusa cuando desobedece la voluntad de nuestro Señor. El Señor a mí me usa como mucho siervo para presentar su palabra clara, concisa, en cuanto al camino de salvación. Yo no puedo ser responsable de su desobediencia. Yo lo que quiero es que usted obedezca. Eso es totalmente claro. Es un principio que viene desde el Antiguo Testamento. La palabra de Dios, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Entonces, nosotros vemos claramente esta situación de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Hablando de cierta persona, el Señor le dijo, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Apocalipsis 2:21. Fíjense bien, le he dado tiempo
para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No quiere, y yo no le puedo perdonar. Le está diciendo, vas a perecer, porque no te arrepientes de tu fornicación. Ahora mismo, Dios a usted, amigo oyente, le está dando tiempo a usted para que se arrepienta. Es su decisión muy personal. Y por supuesto que es mi oración que de usted no se vaya a decir que es alguien que no quiere arrepentirse. Yo no quiero que se diga eso de usted. Por el contrario, yo quiero oír de usted que usted se ha rendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le digo pues, si necesita responder, no espere mañana, hágalo hoy. No espere mañana. Si usted necesita responder, hágalo hoy. Ese es el mensaje que el Señor le está presentando. Hoy es un día domingo, es un primer día de la semana. La obediencia es independiente de que sea primer día de la semana. Usted lo puede hacer. Yo creo que cuando yo me bauticé era un día miércoles, como tipo 2:30 de la tarde. No habían cristianos, solo el bautizador, pero ahí estaba Dios presente. Ahí estaban los ángeles rodeándome cuando yo me bauticé, y los ángeles cantaron en el cielo. Y eso es lo que usted debe de estar consciente. Eso es lo que usted debe de entender, cuál es la voluntad de nuestro Señor para las personas que no se han arrepentido. Arrepentíos o pereceréis. Dios bendiga su bendita palabra. Amén.